Bueno, pues buenos días. Mi nombre es Fabiana García. Junto con mi compañera Belén, coordinó los eventos de AUSAPE, de los grupos de trabajo y de las delegaciones territoriales. Y pues os voy a contar un poco quiénes somos para aquellos que aún pues, no estéis asociados. Somos la Asociación de Usuarios de SAP en España. Nuestra misión es ser la asociación tecnológica de referencia de SAP en España, que bueno, lo somos, y de cara a futuro, pues nuestra visión es seguir siendo esta asociación de referencia en el ámbito de SAP y ampliar nuestro alcance a otras áreas TIC, facilitando también puntos de encuentro para el networking, la compartición de experiencias y el conocimiento. Estos somos los que formamos parte, bueno, somos el staff de AUSAPE. Aquí pues para que nos pongáis un poco cara a todos, por si en algún momento necesitáis algo de nosotros. Ana Encinas es nuestra directora y como os comentaba mi compañera Belén y yo, pues llevamos todo el tema de los eventos. Os voy a contar un poco el corazón de la asociación, que son los grupos de trabajo y las delegaciones territoriales. Los grupos de trabajo son los que podéis ver a continuación, los tenemos también en la página web, por si queréis meteros a revisarlo un poco. Son todos estos, en ellos hacemos sesiones, la mayoría son online, otras de ellas son presenciales, la mayoría de ellas en Madrid o Barcelona. Las delegaciones territoriales pues son estas que veis aquí. En ellas hacemos sesiones de temáticas cross, es decir, pues a lo mejor hacemos una sesión en Canarias en la que tenemos temáticas pues, de licenciamiento, migraciones por HANA y otras varias, para también hacer sesiones en otros lugares que no sean Madrid y Barcelona. Bueno, y ahora comentaros algunas fechas importantes de cara al fórum. Nuestro fórum es el 3 y 4 de junio y tenemos unas sesiones informativas. Una es el 24 de marzo. Esto os podéis informar también a través del calendario que tenemos en la web de AUSAPE para poder inscribiros a través de allí. Es una reunión informativa, os vamos a dar unas pautas sobre la app y es específico para los patrocinadores del fórum. Y luego tenemos otra el 26 de marzo, que esta es para venta libre para los asociados que son tanto colaboradores especiales como clientes de SAP, pues que quieran asistir al foro. Y por último, comentaros también la iniciativa de los premios Women Tech de este año, en el que habrá 3 categorías. El año pasado ya lo hicimos. Lo único que la diferencia con este año es que hay 3 categorías. Entonces, tenemos la categoría Woman, la categoría para empresas que seáis asociadas como APDs, es decir, clientes de SAP, y como colaboradores especiales. Entonces, también tenéis toda la información en la web. Tenéis, aquellos que seáis asociados, tenéis que crearos un usuario en el calendario para poder acceder a ello. Y los que estéis interesados nos podéis escribir, podéis preguntarnos. Yo gestiono el tema de los premios junto con la vocal, así que cualquier duda nos lo podéis consultar también de cara al fórum, que será donde desvelemos las ganadoras de cada categoría. Y por mi parte, eso sería todo. Muchas gracias. Genial, gracias, Fabiana. Vale, pues entonces continuamos con el siguiente tema que veníamos a comentar hoy, que era sobre todo todo lo referente a Fiori, a SAP UI5 y esta tecnología y estas cosas que SAP, como decía antes, está promoviendo. En cualquier momento durante la sesión tenéis por ahí disponible la cajita de Q&A, entonces podéis dejar las preguntas que queráis y al final las iremos resolviendo, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a empezar también por hacer una pequeña presentación de quiénes somos para los que no nos conozcáis.
Hablaremos también del contexto actual y cómo hemos llegado hasta aquí, porque eso siempre ayuda a entender el porqué de ciertas cosas. Y después veremos un poco más de cerca algunos temas Fiori. Por mi parte, yo soy Lidia. En Bright me encargo precisamente del departamento de desarrollo y tenemos un equipo de desarrollo multidisciplinar que hacemos tanto frontend como backend, temas de Fiori, de SAP 5, de ABAP, desde luego, temas de BTP en sus distintas versiones y entornos. Miquel, no sé si quieres presentarte tú también antes de seguir. Sí, yo soy Miquel, actualmente en Bright estoy, bueno, llevando proyectos y clientes y también tengo background técnico, especialmente en la parte de desarrollo de aplicaciones UI5 y también, bueno, arquitecturas de soluciones en BTP. Genial. Vale, pues en cuanto a Bright, para los que no nos conozcáis, una introducción súper rápida. Tenemos más de 17 años de experiencia. Hemos hecho proyectos que hacemos principalmente proyectos de automatización de facturas, factura electrónica, procesos de gestión documental para las empresas y hemos trabajado en más de 30 países, en proyectos en más de 30 países. Siempre da para tener unas cuantas anécdotas. En cuanto a los tipos de proyecto que solemos hacer, como os comentaba, hacemos muchos proyectos o nos especializamos mucho en procesos de gestión documental, toda esa normativa legal de que ciertos tipos de documentos tienen que retener una cierta cantidad de años, todas esas políticas, esas configuraciones, toda la parte de automatización de procesos, toda la parte de factura electrónica y cumplimiento normativo. Y aquí querría dirigir un poco vuestra atención, ¿no?, también a esta esquinita de arriba a la derecha, donde tenemos todos o algunos de los partners más importantes con los que solemos trabajar, ¿no? No buscamos desde Bright reinventar la rueda, sino que buscamos poner a vuestra disposición pues todos las mejores soluciones actualmente del mercado. Obviamente, como pueda ser SAP, como puedan ser otros grandes partners con los que operamos mucho, como puede ser OpenText, SNI, y buscamos precisamente apoyarnos en soluciones que ya existen, que nosotros implementamos y en las que hacemos muchos proyectos y tenemos mucha experiencia. Algunos ejemplos de estas soluciones, por ejemplo, para toda la parte de automatización de facturas, estoy segura de que muchísimos ya conocéis el servicio o el software de OpenText del Vendor Invoice Management. Este, por ejemplo, también tiene unas aplicaciones Fiori muy interesantes que también se pueden utilizar tanto on-premise como en BTP. Y utilizamos también pues, otras herramientas, otras soluciones. Invictia, que es nuestra propia solución para la automatización de facturas. En gestión documental, lo mismo, vuelve a repetir OpenText con el Extended Content Management, que creo que hace poquito además le cambiaron el nombre, o DocuWare para otro tipo de soluciones o escenarios, ¿no? En función de vuestro caso concreto, pues puede ser que se adapte mejor o peor una de las soluciones u otras. Y en factura electrónica, que es otro de los grandes pilares que solemos trabajar, pues también implantamos SAP DRC para los casos en los que esta solución pueda ser la que más os interese, y en otros casos pues tenemos también nuestra propia solución para la parte de factura electrónica, que es Invictia. Y aquí tenemos algunos ejemplos de algunos clientes con los que hemos estado trabajando. En cuanto al contexto actual de cómo hemos llegado hasta aquí y por qué fases ha estado pasando SAP, ¿no?, para poder entender ya toda esta parte. Al final, SAP es una empresa que tiene ya muchos años de trayectoria. Cuando comenzó a operar en los 70, pues obviamente la potencia que tenían los ordenadores de la época era mucho más limitada, y el foco era, sobre todo, con las limitaciones técnicas abrumadoras que había en el momento, ¿no?, pues ser capaz de ofrecer un software y que pudiera utilizarse para gestionar el núcleo de una empresa, con lo cual el foco era súper dirigido en las funcionalidades y obviamente nadie hacía foco en la usabilidad, ¿no? Todo eran líneas de comando en aquella época.
La interfaz clásica a día de hoy que conocemos es la típica de SAP GUI, que es pues, súper funcional, tan funcional como compleja y muy poco visualmente atractiva, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que pasa? Solemos tener transacciones muy complejas con infinidad de campos en pantalla que te permiten hacer todo tipo de cosas sobre una entidad, ya sea sobre una factura, un material, lo que sea, ¿no? Pero claro, eso es muy complejo, muy poco atractivo y a lo mejor tú tienes una pantalla de 50 campos en las que solamente utilizas 3 campos, no utilizas todos los demás. Entonces, claro, eso pues es muy potente a nivel proceso y a nivel funcional, pero a nivel usabilidad, pues desde luego supone una barrera de entrada. Con el tiempo y con la evolución y con los avances técnicos empezaron a salir tecnologías más web, ¿no? Entonces SAP sacó el tema del SAP Web Dimpro, que tampoco acabó de despegar, pero bueno, ya era un primer, para ser la primera versión de SAP que se podía utilizar en navegadores, ¿no? Pues ya suponía un avance. Y después sacaron un tema muy interesante que es el tema de Screen Personas, así un poco resumiendo las cosas. Esto nos permitía adaptar algunas pantallas, simplificar las funcionalidades, pero seguía siendo tecnología SAP GUI principalmente. Al menos ya resolvía ciertos problemas de que si tú tenías una transacción con 50 campos y necesitabas 3, pues podías ocultar los otros 47 y tenías como una visión al menos mucho más fácil, mucho más guiada, mucho más simple para tu caso de uso concreto. Que era algo muy interesante, ¿no? Al final tenemos transacciones que igual 50 personas o diferentes personas acceden a la misma transacción y cada uno hace una tarea distinta de diferentes departamentos, pues desde luego tener una vista personalizada y simplificada para tu caso de uso individual es algo que aportaba mucho valor sobre todo. Y un poco siguiendo esa filosofía, nació el tema de SAP Fiori o de UI5, que ya es una herramienta mucho más moderna, desde luego, que ya se puede utilizar en diferentes dispositivos, después lo iremos comentando en más detalle, pero ya nos permitía hacer mucho más foco en todo el tema de la usabilidad, de poner al usuario en el centro, de que tenga un diseño más intuitivo. Y para que os hagáis a la idea, hay miles de aplicaciones Fiori estándar que ofrece SAP a día de hoy para todas sus diferentes versiones del ERP, ¿no? Y para S4 Public Cloud, por ejemplo, el S/4HANA Public Cloud, a día de hoy es la única alternativa, no hay un SAP GUI, con lo cual, desde luego, SAP Fiori y estas aplicaciones es algo que SAP está promoviendo muchísimo y desde luego es el futuro de la interacción con SAP y el control y el uso del ERP. En cuanto a qué es SAP Fiori y qué beneficios tiene, ¿qué nos quieres comentar un poquito? Sí, vale. Pues empezamos ya en materia SAP Fiori. En la siguiente slide os quiero definir exactamente cada concepto, ¿vale? Pero en esta os quiero contar un poco los 5 pilares en los que se sustenta los principios de Fiori, ¿vale? ¿Qué es Fiori? Básicamente es una manera de desarrollar aplicaciones promovida y, bueno, y definida propiamente por SAP, ¿vale? Y, bueno, pasando por estos 5 pilares, el primero es que es gestionado en base a los roles, es decir, está basado en roles. La aplicación se adapta en función del rol del usuario que accede a la aplicación, es decir, algún rol o algún usuario tendrá permisos de edición y otros solo de visualización. Esto incluye también, pues, visualización de ciertos campos específicos que da una información extra, por ejemplo, ¿vale? Entonces, las aplicaciones se basan en el rol del usuario que accede. Ok. El siguiente principio, la otra patita de Fiori, es que son aplicaciones construidas, bueno, son responsive. ¿Qué quiere decir eso? Que las aplicaciones se adaptan al tamaño de la pantalla del dispositivo. Es decir, una aplicación puede adaptarse al tamaño de un móvil o de una tablet o de un ordenador. Es básicamente el principio de responsive, ¿vale? ¿Qué más? La idea es que sea una aplicación simple,
sea, sencilla de consumir, sencilla de explicar, que sea autoexplicativa, que tú accedas a la aplicación y automáticamente más o menos ya sepas por dónde orientar o cómo acceder a los datos o cómo operar sobre ese proceso, ¿vale? Es decir, dicho de otro modo, no necesitas grandes formaciones para explicar cómo utilizar un aplicativo, ¿vale? Esto es una diferencia bastante grande versus una transacción de SAP, por ejemplo. Vale. Otra idea, otro pilar es que sea coherente. ¿Qué significa eso? Que esté uniforme, que todo esté bajo un mismo paraguas, ¿vale? A nivel de la organización. Es decir, que de una aplicación de gestión de vacaciones sea muy parecida visualmente a una aplicación de gestión de pedidos. Es decir, que todo esté bajo el mismo marco de aplicaciones, ¿ok? Y finalmente, esta ya es una apreciación un poco más subjetiva, pero que sea delightful, bueno, que emocionalmente te diga algo y que sea, bueno, que te apetezca utilizar aplicaciones Fiori, ¿vale? Entonces, este es el detalle de las 5 patitas, los 5 pilares de las aplicaciones Fiori, ¿vale? Ok, pasamos a la siguiente slide, donde os quiero entrar un poco más en detalle en qué es SAP UI5, pero antes quiero aprovechar para explicaros un poco la diferencia entre Fiori y SAP UI5, ¿vale? Fiori no es más que unas guidelines, unas guías de cómo desarrollar aplicaciones con SAP UI5, ¿vale? Es decir, Fiori son unas guidelines, ¿vale? Pero se ha ido ampliando el concepto y al final todo es Fiori, ¿no? O sea, todo lo que son aplicaciones API 5 son Fiori, ¿vale? Las guidelines, Fiori. La tienda esa donde están todas las aplicaciones de saque que te pone SAP a disposición, también es Fiori, ¿vale? Entonces, en concreto, la diferencia entre Fiori y SAP UI 5 es Fiori son las guidelines y SAP UI 5 es la tecnología, ¿vale? Es decir, dicho de otra manera, es el framework que te da SAP para construir estas aplicaciones Fiori, ¿vale? ¿Qué incluye el framework? Una manera de trabajar, ¿vale? Es decir, se ha ido un poco la slide. Una manera en la que desarrollas las aplicaciones SAP UI 5. Una librería de componentes, es decir, una tabla, un input, un botón, ¿vale? Y básicamente es la manera en la que construyes aplicaciones Fiori con la tecnología que te propone SAP, ¿vale? Veréis también en algún lado, bueno, esto es un poco anecdótico, pero SAP vio tanto potencial en SAP UI 5 que liberó una versión gratuita, Open, que es OpenUI 5, que, yo qué sé, si tienes algún proyecto personal o no tienes una organización, pero no tienes SAP, puedes utilizar incluso su framework de trabajo en tus aplicaciones web, ¿vale? Vale, esto es lo de que os hecho, quería... Adelante. esto que comentabas está súper relacionado con todo el tema de Fiori en sí en concreto, desde luego, ¿no? Para lo que mucha gente suele comentar, pues Fiori y UI5 son, o SAP UI5 son como muy homólogos, o son equivalentes, nos podemos referir al uno o al otro, pero esto va súper relacionado a todo el tema de Fiori en sí como guidelines que comentabas, ¿no? Con el tema de que las aplicaciones sean coherentes, que al final nos acostumbramos y nos educamos a que siempre buscamos ciertas cosas de una aplicación o ciertas funcionalidades o ciertas cosas siempre en los mismos lugares, ¿no? Entonces es súper intuitivo que habiendo utilizado, como decías, una aplicación de gestión de vacaciones, creo que era el ejemplo que ponías, ¿no? Va a ser luego lo mismo que o aprender a utilizar una aplicación Fiori de gestión de pedidos o gestión de lo que fuera, pues va a ser la curva de aprendizaje mucho menor, porque ya sabes siempre dónde buscar y dónde actuar y dónde esperas encontrar cierta información. Os vamos a poner una encuesta para que podáis responderla, ¿vale? Que debería apareceros ahora por ahí en pantalla para saber un poco el sitio en el que estáis, si utilizáis aplicaciones Fiori más bien estándar o si también utilizáis aplicaciones propias o si todavía os lo estáis planteando comenzar a utilizarlo o si todavía ni os lo planteáis, todas las opciones son válidas. Siguiendo un poco con el tema, hay una cuestión muy interesante que es la agilidad de desarrollo utilizando Fiori Elements, que al final es una herramienta que está incluida dentro de todos estos temas de Fiori, de SAP UI 5, y es que partiendo de un modelo de datos bien estructurado, una entidad que puede ser cualquier cosa, puede ser una entidad estándar de SAP
tipo pedidos, facturas, materiales, ¿no? O puede ser una estructura propia de algún tipo de proceso interno que vosotros tengáis y que tengáis definido pues, vuestro modelo de datos y vuestra infraestructura para gestionar estas entidades. Con esto, un poco de manera automática, clic, clic, siguiente, siguiente, y sin tener que escribir código, podéis ya crear una aplicación Fiori automáticamente que te permita gestionar esta entidad, ¿no? Gestionar esta entidad, pues que te permita hacer consultas, que te permita descargártelo a un Excel, que te permita crear nuevos registros o que te permita modificar los existentes. Entonces es bastante interesante porque puede agilizar mucho el desarrollo, ¿vale? Después, las aplicaciones o el uso de Fiori Elements puede hacerse a nivel como de entidades concretas para incluir esta parte dentro de una aplicación más grande, más compleja, o puede ser directamente la aplicación completa, que es lo que seguro que habéis escuchado por ahí, que llaman los floor plans de SAP. Y esa parte pues también es muy interesante porque para escenarios más o menos sencillos y que tengáis una entidad estructurada y concreta, pues te puede agilizar muchísimo el desarrollo de las funcionalidades más básicas de consultar, borrar, editar y todo esto. Miquel, nos cuentas un poquito, ya hemos ido comentando algunas cosas aquí y allá, pero bueno, por resumir un poco algunos de los beneficios que tienen SAP Fiori. Sí, al final entiendo que todos hemos visto un poco algunas, aunque sean unas pinceladas de las aplicaciones Fiori, pero al final, ¿qué consigues desarrollando aplicaciones en Fiori? Pues un poquito lo que ya hemos comentado, ¿vale? Todo queda bajo el mismo paraguas, todo tiene los mismos estilos, la misma manera de trabajar, la misma operativa, ¿vale? Por lo tanto, da una sensación de que todo es homogéneo y coherente, ¿vale? Otra cosa es que podemos simplificar los procesos, dejad que entre en detalle en la próxima slide, ¿vale? Y bueno, volver a mencionar las transacciones de SAP, que son un poco tediosas, ¿vale? Pero con aplicaciones UI5 podemos simplificar el proceso al máximo y hacer una aplicación en entorno web, a lo que estamos acostumbrados en nuestro día a día, no tan técnico en SAP, ¿vale? A nivel de costes, pues un poco la misma. Como puedes tener todo el control en la aplicación, todas las aplicaciones se parecen y tal. A nivel formativo, pues evidentemente es mucho más sencillo de que la aplicación sea consumida por los usuarios. Y por otro lado, pues gestionar los errores y dar toda la información necesaria en tiempo real al usuario, ¿vale? Y a nivel de productividad, un poco lo mismo. Al final, todos los beneficios giran en torno al mismo círculo, ¿vale? Entrando en detalle. A la hora de simplificar, imaginemos, no lo sé, o sea, entrar un pedido en SAP. Tienes que entrar todos los datos de cabecera. Luego, con los match code, ir metiendo los ítems, metiendo las cantidades, resumiendo y enviando, ¿vale? Vale, ok, es un proceso un poco tedioso, ¿vale? ¿Qué podríamos hacer en una aplicación UI5? Buscar un poco más el formato tienda online. Quiero decir, yo tengo un listado de ítems, las añado al carrito, meto las cantidades, selecciono, yo qué sé, dónde va este pedido y creo el pedido en SAP, ¿vale? Es decir, pongo una capa abstracta, o sea, abstraigo cómo se trabaja en SAP y lo paso a una manera de trabajar mucho más web, mucho más intuitiva, ¿vale? Es un ejemplo así un poco inventado, pero que yo creo que visualiza mucho los beneficios de realizar una aplicación en SAP UI5, ¿vale? Alguno de los casos que también solemos encontrar mucho y que suelen ser muy interesantes sobre el tema de la simplificación de procesos es que a veces para realizar una tarea igual tenemos que irnos a SAP a buscar en 3 transacciones diferentes, porque es que tengo buscar el número de pedido de no sé qué lo hago aquí, buscar la información del cliente lo hago allá, buscar los datos de los materiales lo hago aquí y al final tienes que ir bailando entre diferentes transacciones, ¿no? Si coges todas esas pequeñas cosas que tienen impacto sobre un solo proceso para un usuario concreto y pones toda esa información ya en la misma pantalla disponible
de un solo vistazo, pues eso también agiliza bastante. Y ese es un caso típico que solemos ver también de, no, es que tal información la tengo aquí, allá, no sé qué, y a día de hoy hacer esta tarea me lleva 5 minutos entre idas, venidas, que copio no sé qué de esta transacción, que me voy a la otra, que luego me he olvidado de no sé qué, me lo apunto en un bloc de notas. Y al final, pues si diseñas un proceso desde cero, que por eso un poco también la pregunta de antes de la encuesta de si alguien utilizaba ya aplicaciones propias desarrolladas a medida, ¿no? Que esas aplicaciones pues, pueden ser muy interesantes para hacer un diseño específico de un proceso y simplificar mucho ese proceso y tener directamente pues, toda la información disponible en pantalla de un solo vistazo sin tener que estar navegando entre diferentes transacciones. Eso suele ser un caso bastante habitual que solemos encontrar. Vale, otro punto es, bueno, volvemos otra vez a la reducción de costes en dos sentidos. El primero es que tú desarrollas una única aplicación, mantienes una única aplicación y automáticamente es multiplataforma, ¿vale? Por el tema de responsive y tal, ¿vale? Entonces, esto evidentemente tiene sus beneficios, ¿vale? Y la segunda, me repito otra vez, pero a nivel de formativo y tal, como son fáciles de consumir, pues también no necesitas invertir tanto tiempo ni esfuerzo en formar a los usuarios, ¿vale? Y bueno, el último punto que me está despistando es que UI5 es compatible con cualquier entorno que haya detrás en SAP. Ya tengas pues BTP, tengas SAP, tengas S4, R3, lo que tengas detrás, la UI5 lo puedes, o sea, las aplicaciones Fiori las puedes adaptar a lo que tengas, la infraestructura que tengas en SAP. Sí, de hecho, sobre esta parte es interesante recalcar lo que comentaba Miquel, que incluso si tienes un sistema ECC on-premise más tradicional, ya puedes desplegar aplicaciones ahí, ¿vale? Con un gateway embebido. Si tienes un ECC tradicional y tienes BTP, pues también puedes desplegar las aplicaciones BTP y extraer los datos o consumir los datos directamente, más bien sin tener que replicar desde ECC. Entonces, las aplicaciones Fiori o SAP UI5 que desarrolles una vez, las puedes seguir reutilizando a futuro cuando vayas haciendo upgrades o vayas haciendo migraciones, ¿no? Sobre todo es hacer un poco de énfasis que si a día de hoy estáis en un ECC y tenéis ya en mente seguro el tema de la migración a S4 HANA, ya sea on-premise o public cloud o la private cloud, a día de hoy, si desarrolláis alguna aplicación, eso después lo podéis seguir utilizando cuando hayáis hecho esa migración. No es algo que se echa a perder. Entonces, si estáis frenando desarrollos o construir aplicaciones UI5 o algún tema porque os da miedo ese tema de la migración, que sepáis que no supone ningún problema. Tú puedes desarrollar una aplicación a día de hoy en ECC de Fiori y después migrarla y seguir utilizándola en S4. Puedes tener una aplicación Fiori en S4 que siga los principios de Clean Core y todo eso y después poder incluso migrarla a un public cloud y desde luego en BTP, todo lo que pongas en BTP ya es, ya es Clean Core y ya es compatible desde luego con todos los backends de SAP que tienen ahora mismo, como ya comentaba Miquel. Entonces podéis empezar a beneficiaros ya mismo de las aplicaciones Fiori, de esta simplificación de procesos y de tareas y la aplicación que desarrolláis a día de hoy podéis seguir utilizándola a futuro a pesar de que incluso hagáis una migración a otra versión de S4. No hay problema. O sea que al menos esa parte pues no debería ser un stopper. Esto ha decidido que los clickies ya no van a... ahora. Los he ido acumulando. Vale, y ahora, por ejemplo, os podemos enseñar un ejemplo de aplicación Fiori que a algunos de vosotros ya habéis mencionado en la encuesta. Veíamos que había mucha gente que ya había utilizado Fiori, tanto en la versión estándar, las aplicaciones estándar, como en algunas aplicaciones propias. Había algunos de vosotros que os lo estabais planteando y había algunos de vosotros que todavía no os lo estabais planteando. Pues bueno, aquí podéis ver un ejemplo de una aplicación Fiori que hemos desarrollado, el ejemplo de Invictia, nuestra solución de factura electrónica, que al final pues, te permite ver una serie de registros, te permite hacer ciertas modificaciones, aplicar una serie de filtros, extraer directamente a Excel
para hacer las gestiones o los reportes que necesites hacer fuera del sistema. Te permite guardar configuraciones de filtros y tal, como las variantes de SAP-GUI, tal cual la misma funcionalidad, ¿no? Y este tipo de aplicaciones que se pueden desarrollar a medida, pues pueden adaptarse exacta y milimétricamente a las necesidades que podáis tener. Como decía Miquel, con un solo desarrollo podéis utilizarlas on the go en el móvil o desde escritorio, desde un ordenador o una tablet para ver o para hacer todas las gestiones que necesitéis. En cuanto a los temas y la presentación, esto era lo principal que teníamos. A ver si hay, no sé si hay alguna pregunta. No, de hecho, os Sí. animamos si tenéis alguna pregunta. Mira, ya Ah. nos entra alguna. Vale, de hecho, nos preguntaban que si se iba a compartir después la grabación. Sí, la sesión grabada se compartirá. Nos preguntan por aquí también, hola, al final los diseños específicos no pueden resultar contraproducentes a la hora de mantenerlos, por ejemplo, actualizaciones de SAP, nuevos campos con nuevas funcionalidades, etcétera. Y por otra parte, entiendo que pueden convivir transacciones GUI con transacciones UI5, ¿verdad? Vale. Las transacciones GUI son una cosa, existen a día de hoy en las versiones de ECC, desde luego, de S4 On-Premise y de S4 Private Cloud. Transacciones GUI en el Public Cloud, por ejemplo, ya no existen. Ni hay ningún tipo de rumor de que vayan a existir a futuro. Se las están cargando. Para el tema de lo que llamabais transacciones UI5, no, la palabra en sí es aplicaciones UI5, ¿vale? No son transacciones, pueden convivir perfectamente, no hay ningún problema, pueden operar sobre los mismos objetos en el backend, no hay ningún problema. Hay a día de hoy, obviamente, transacciones para muchas cosas, ¿no? Gestión de materiales, gestión de pedidos, gestión de órdenes de venta, de compra, de todo. Hay aplicaciones estándar, por ejemplo, para estos procesos más estándar, y tú podrías desarrollar una aplicación SAP UI5 o una aplicación Fiori que opere sobre estas mismas entidades en el backend sin ningún problema. Podrías tener múltiples de ellas, no hay problema. En cuanto a la primera parte de la pregunta de si puede resultar contraproducente a la hora de mantenerlos, por ejemplo, por actualizaciones de SAP. Aquí hay una parte muy interesante que compartimos en un webinar creo que hace un mes más o menos, que si te interesa podemos compartir la grabación, está colgada también en algún sitio, la tenemos disponible, en el que hablamos precisamente de todos los temas de Clean Core y de cómo SAP está promoviendo que se puedan hacer desarrollos específicos y extensiones sobre el núcleo del ERP y que además eso facilite después upgrades y saltos a nuevas versiones, ¿vale? Entonces, lo importante aquí, para que no sea contraproducente a la hora de mantenerlos, es tampoco reinventar la rueda. Si necesitas una aplicación para gestionar pedidos, lo primero que yo recomendaría es consultar las aplicaciones estándar que existen ya de SAP, de Fiori, para la gestión de pedidos. Si viendo esas no se adapta a lo que necesitas, ¿no? Si las adaptaciones que necesitas para tu caso concreto son pequeñas, pues esas aplicaciones se pueden adaptar, se pueden extender y se pueden complementar con alguna cosa que puedas echar en falta, de manera que se adapten más a tu necesidad. Si con eso te sirve, ya está. Es bastante estándar y bastante fácil de hacer el upgrade a futuro. Si eso no se adapta o porque las necesidades que tienes de una aplicación Fiori no es sobre una entidad estándar del proceso o no es una entidad tan núcleo, tan básica como pedidos o cosas así, ¿no? Sino que a lo mejor necesitas gestionar una parte de tu proceso que no está tan cubierto por el núcleo del ERP o por las funcionalidades estándar de SAP, pues entonces puedes desarrollar una aplicación a medida desde cero, no hay ningún problema. Aquí, dependiendo de cómo la desarrolles, pues va a poder ser más fácil de mantener o más fácil de hacer el upgrade o menos. Si la desarrollas en BTP, por ejemplo, y siguiendo los principios de Clean Core para recuperar o extraer o consumir información de SAP, directamente eso es súper fácil de hacer el upgrade, no debería tener ningún impacto y SAP ya mantiene
una especie de contratos para que tú puedas, o unas APIs para que tú puedas consumir información del ERP, de manera que aunque después el ERP vaya haciendo upgrades y vaya subiendo de versión y tal, pues tu aplicación se mantenga siempre estable y funcionando, ¿vale? De manera que SAP hace esas actualizaciones un poco retrocompatibles con esas APIs a las que se ha comprometido a mantener y a tener disponibles. Si no dispones de BTP, también puedes hacer exactamente lo mismo, con exactamente el mismo desarrollo en S4, por ejemplo, sin ningún problema. Entonces, no hay gran problema realmente a la hora de hacer un upgrade o de actualizar a nuevas versiones, si sobre todo mantienes o cumples los principios de Clean Core. ¿Vale? Miquel, no sé si quieres añadir algo. Ya Yo, me he o sea, explayado. imagina el peor. Bueno, un escenario que lo tienes todo custom, ¿sí? Entonces, si haces una buena arquitectura de separar lo que es la parte de la aplicación, la parte visual de la aplicación, la capa de servicios y la lógica de negocio en SAP, si hay un cambio, pues solo deberías tocar una pieza. Y bueno, si hay un cambio de este campo, ahora es este otro, ¿sabes? Si hay una nueva funcionalidad, pues evidentemente habrá que tocar varias piezas. Pero si haces una buena arquitectura, entonces puedes separar y que cada parte sea responsable de su parte y si hay un cambio, que solo afecte a una parte. Entonces, que sea más sencillo de mantener. Es lo que quería decir. Sí, de hecho con eso es interesante porque además separando tanto la parte visual de los servicios de la lógica, pues si tú cambias una de las partes que es todo el backend, haces un upgrade gordo del backend, solo necesitas tocar esa pieza, no todas las demás, desde luego, que a día de hoy teniéndolo todo en transacciones pues es diferente. Vale, pues no veo que estén entrando más preguntas. Ah, justo, vaya por Dios. ¿Qué entorno de desarrollo local utilizar si no quieres consumir recursos BTP para desarrollar? Al final, el entorno local para desarrollar es un poco el que quieras. Con tener Node.js y un editor tipo Visual Code va súper bien. O sea, Visual Code además tiene muchos plugins, muchas librerías que puedes utilizar para ayudarte en el desarrollo. No necesitas tampoco mucho más. Miquel, no sé si quieres añadir algo. Sí, yo por mi experiencia desarrollando aplicaciones UI5 tienes como dos alternativas. El nuevo Business, todavía se llama BAS, ¿no? Business Application Studio. Sí, No lo han sí. cambiado de nombre. Ok, tienes este entorno o en local, ¿vale? Yo, por ejemplo, prefiero trabajar en local porque tienes todo más ágil y precisamente tienes este tipo de ayudas extra y customizaciones en tu IDE que te ayudan a desarrollar, ¿vale? También hay artefactos que te da SAP UI5 para desarrollar, como, yo qué sé, estrategias de datos mock para que no tengas que estar conectando todo el rato al backend por VPN o lo que sea. Si al final estás construyendo solo el layout de la aplicación, pues hay estrategias de mock y tal. Entonces, ¿hay opciones para desarrollar en local? Sí, y se utilizan. Sí, de hecho Visual Studio Code es la más popular ahora mismo. Tampoco necesitas nada más. O sea, podrías desarrollar con cualquier otro editor de código, un Sublime, un lo que sea, y una línea de comandos para levantar el servidor local en Node, como comentaba Miquel. Tampoco necesitas mucho más. ¿Alguna pregunta? Si no entra... un gracias, vale. Gracias a ti, David. Vale, pues si no entra ninguna pregunta más, vamos a dejar aquí la sesión. Si tenéis más dudas, si os surge cualquier cosa, alguna duda de última hora después de la sesión o viendo la grabación, pues nos podéis contactar y la resolveremos encantados. Listo, pues que vaya muy bien el día para todos. Chao, chao. Muchas gracias, Deu.